Ayer finalmente los jueces que juzgaron a Cristina Fernández de Kirchner resolvieron concederle la prisión domiciliaria. Escribieron esto: a partir del día de la fecha, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner se encuentra en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de 6 años de prisión. Es decir que Cristina va a tener que permanecer presa hasta el 17 de junio de 2031. Hasta ese momento en su casa de Constitución, si se porta bien. Si se porta bien, en definitiva va a tener atenuantes. 2031 son 6 años, sí. A los 4 años puede empezar a tener algunos beneficios, precisamente si se porta bien, con buena conducta, cosa que además tiene que cumplir para, obviamente, sostener la prisión domiciliaria, si no tendría que ser trasladada a algún tipo de establecimiento carcelario, algo que uno en principio no estaría imaginando. Pero atención con el siguiente dato. Esta causa por la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner, en realidad no es la única causa que tiene Cristina Fernández. De hecho, como mínimo hay 2 más que se están cursando. Por un lado, OTESUR, la famosa causa de los hoteles, y también la causa de los cuadernos. En alguna de esas 2, porque hay que tener en cuenta algo. Condenar por segunda vez a Cristina Fernández de Kirchner es mucho más fácil, más sencillo en términos de impacto político para la justicia, si están las pruebas, sí, claro, por supuesto, que condenarlo por primera vez, sí. Con lo cual, de todas formas, bueno, sería un trámite también que llegaría a la Corte y también sería extenso, pero aún en ese caso tendría un agravamiento de pena. Exactamente, claro, y se le sumarían años. Se le sumarían años. Es muy probable que no cambie su condición, pero, digo, los términos de la detención, pero sí sumarle años para la prisión. De hecho, ayer los jueces tomaron en cuenta los argumentos que había presentado la defensa sobre por qué correspondía la prisión domiciliaria. No nos olvidemos que no era automático por el hecho de tener 70 años que le correspondía. No, es un beneficio que se le puede conceder o no. Por ejemplo, si la persona presenta alguna dificultad en su salud, que no es el caso de Cristina Fernández. Los motivos que había arguido la defensa tenían que ver con la seguridad. Sí. Uno, el intento de asesinato del año 2022 y también lo que corresponde a la seguridad de un exmandatario, que más allá de que le corresponde tener la seguridad personal, tener custodia personal, también se entiende que por el rol que cumplió está mucho más expuesto que otro ciudadano a que le pase algo, ¿no? Es innegable. Imagínense el impacto en la rutina cotidiana de un establecimiento carcelario si tiene que alojar a una expresidenta. Realmente es una situación tal vez muy compleja de administrar y sin duda la prisión domiciliaria era mucho más lógica. Exactamente, sentido. De hecho termina siendo incluso más liviano para el propio Estado. Exactamente, a eso me refiero. Porque podía ir, por ejemplo, a una unidad de la gendarmería. Pero es adaptar una estructura estatal a un funcionamiento. La casa de Cristina ya está adaptada a su habitar. Claro, absolutamente. Con esos argumentos, entonces, los jueces decidieron concederle la prisión domiciliaria y en el domicilio en el que ella había solicitado. Y de hecho, ahora vamos a ver cuáles son las condiciones que el tribunal estableció para que pueda quedarse en San José 1111, en el barrio de Constitución. Vamos a repasar. Por un lado, dijeron que va a tener que permanecer en el domicilio, salvo situaciones de fuerza mayor, que, por ejemplo, se descompone y hay que llevarla a un hospital. Tiene un accidente domiciliario, ¿no? Doméstico, se quema. Sí. Cualquier cosa que pueda pasar. Bueno, en el contexto de una fuerza mayor, ni siquiera tiene que pedir autorización. Es en el único caso donde puede accionar antes de la autorización. Exactamente. Caso contrario, siempre tiene que pedir permiso. Por ejemplo, tengo que hacerme un chequeo médico, como le corresponde a una mujer todos los años. Sí, bueno, tiene que tener autorización del tribunal. Avancemos. Ahora, no va a ser cualquier condición, va a tener que usar la tobillera electrónica para controlar que no deje la vivienda. Va a ser colocada por personal del Ministerio de Seguridad Nacional. Esto va a ser en los próximos días, no es automático. Pero lo cierto es que esto era también algo que querían evitar, digamos. Y acá hay un punto donde se muestra cierta, más allá de que con el pedido de prisión domiciliaria, con el pedido particularmente de ser notificada antes, algo que deja contentos a todas las partes, absolutamente a todas las partes, incluso a las que no están directamente involucradas, como el gobierno, que en definitiva es el que más festeja la decisión de que ya haya sido notificada.
Lo de la tobillera electrónica en algún punto surgió como una sorpresa porque es legítimo plantearse la lógica de la tobillera electrónica para Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente el objetivo de una tobillera electrónica per se es, bueno, rastrear a la persona para evitar que no cumpla la prisión domiciliaria, que se fugue, etcétera. Cristina Fernández de Kirchner es una de las personas más famosas del país. No podría ir hasta la esquina sin que eso adquiriera notoriedad pública, con lo cual uno dice, bueno, qué sé yo. De todos modos, los jueces ni siquiera justificaron. No, lo que bueno, dijeron es su prerrogativa. como corresponde en estos casos. Es su prerrogativa. Bueno, probablemente sí. hay algunas, probablemente exista, no exista la excepción claro, a quien puede quedar liberado de la tobillera electrónica, porque bueno, claro, no es tan habitual que personas hiperfamosas vayan detenidas. También, por supuesto, como habíamos dicho, si quiere salir de su casa, tiene que pedir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción. O sea, no es que solamente lo pido, hasta que no le autoricen, no se puede mover. Claro, incluso si a su nieta o a sus hijos les pasa algo, etcétera, tiene que pedir autorización para eventualmente trasladarse. Porque eventualmente tiene que justificar y le tienen que aceptar, una vez que ocurrió, que fue razones de fuerza mayor y que sin su intervención no hubiese podido resolverse el problema, digamos. Sí. Avanzamos. Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. Y este es el gran punto, porque hasta acá todo lo demás es lo que aplica cualquier preso con domiciliaria. Este punto, sin duda, es muy a medida de las imágenes que estuvimos viendo hasta ayer. Porque ayer ya dejamos de verla a ella bailando. Bueno, de hecho, vamos a estar escuchando ahora varios protagonistas que dijeron, no, la justicia le prohibió asomarse al balcón. Lo cierto es que no es que le prohíbe explícitamente asomarse al balcón. Le advierte que no adopte comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. Porque, por ejemplo, un día de mucho calor, a una persona que está con prisión domiciliaria, si se asoma al balcón, no pasa nada. El tema es que si Cristina se asoma al balcón, puede generar que venga mucha gente a saludarla. Entonces no es lo mismo que para un detenido cualquiera otro. Sí, salir al balcón que en este caso. Y aún así, sí, un día cualquiera de enero tiene ganas de tomar aire fresco y abre la ventana y se asoma al balcón, probablemente tampoco ocurra nada demasiado grave. El punto es que no es exactamente lo que estuvimos viendo en los últimos días, cuando empezando por el día que le confirman la condena, ella hace casi un acto político ahí en su casa, en la puerta de su casa, y después el balcón fue un elemento de construcción de relato político en algún punto. Eso es lo que evidentemente no puede pasar, pero sí hay una situación intermedia difícil de dirimir. ¿Qué pasa si ella, sin salir al balcón y sin generar, sin provocar consciente, digamos, activamente algún tipo de comportamiento que perturbe al vecindario, el vecindario se perturba igual porque los militantes van igual o están igual en determinados momentos? El cumpleaños, la fecha de la muerte de Néstor, la detención, el aniversario el 17 de de octubre. Y bueno, y un día porque pasa una cosa, entonces se juntan ahí. ¿Qué pasa si ese lugar, no porque lo haya motivado ella, pero porque tal vez lo motivó máximo, se termina transformando de todos modos en un punto de concentración política? Ahí hay un tema que la justicia eventualmente tendrá que monitorear, y ella eventualmente tendrá que mandar las señales de lo que elige. También hay otra escena que vimos mucho estos días, hasta anoche incluso, de personas que ingresaban al domicilio. Bueno, ¿quiénes son los que van a poder ingresar sin autorización de la justicia? Bueno, Cristina va a tener que presentar en 48 horas la lista del grupo de la familia, de la custodia, de los médicos que eventualmente la tratan en el domicilio, ¿no? Por supuesto, si tiene que ir a hacerse un estudio, y los abogados que la representan. Ese grupo, solo ese grupo, va a poder ingresar al domicilio sin una autorización expresa del tribunal. Ellos van a tener vía libre para ingresar y salir. Ahora, tiene que presentar la lista y se la tienen que aprobar. Porque puede presentar una lista con 324 personas. Claro, que sería lo que cualquiera haría. El punto es, ¿qué pasa? ¿Ella en ese domicilio vive con Florencia y la nieta?
Y Elena. Bueno, Elena. es el domicilio que tenía en este momento. Ya se mudaron. Claro. Ya se mudaron. No están Elena y Florencia en este momento. Porque ahí, ¿cómo se dirime? ¿Quiénes van a visitar a Florencia eventualmente? Claro, está bien. El sentido común puede indicarte claramente que si va un dirigente, va un gobernador, y sí, probablemente no vaya a ver a Florencia, pero bueno, pero si dice vengo a ver a Florencia, anda a discutírsela. Por eso. Pero bueno, si está viviendo sola en este momento, ese tema está corrido. Exactamente, por ahora, por ahora. Después, ¿qué pasa con los demás? O sea, si quiere ir un dirigente político. Bueno, cualquier otra persona que no esté en el listado y quiera entrar a la casa debe pedir permiso al tribunal y explicar los motivos del ingreso, y sin la autorización del tribunal no va a poder entrar. En algún punto es como cuando te van a visitar a una prisión. Bueno, no sé, no es muy común. No, claro, no. Pero hay regímenes de visita. Por eso hay condiciones. Sí, claro. Digamos, se trasladan en condiciones similares, adaptadas, pero se trasladan las condiciones al hogar. Por ejemplo, otra vez, caso Maxi, caso Florencia, caso Máximo. Pero bueno, caso Florencia, sobre todo, particularmente, porque tiene la nena chiquita, quedarse a dormir con la abuela o con... Sí, bueno, eso está en la lista, sí se puede. Porque está familiar, permitido, no tiene... Sí, pero no tiene restricción horaria de 8 a 20. No, depende para quién. Pero, por ejemplo, en esos casos familiar sí, porque de hecho una persona puede estar en prisión domiciliaria y vivir con su familia. O sea, no es que tiene que ser exclusiva. Pero al no ser el caso, claro, pero al no ser el caso. No, pero por eso, pero ahí de hecho... Sí. El tribunal puede hacer excepciones en forma permanente por los familiares, con los familiares. No así... Florencia se acaba de ganar el cielo con esto. Siempre tiene a la mamá que le cuida a la nieta. Le cuida a la nieta, puede ser. Puede ser. Después avancemos. Va a poder usar las redes sociales, internet, participar de transmisiones por streaming, sin limitaciones. Esto no va a tener ningún problema, porque la restricción de Cristina es ambulatoria. No puede circular. Claro. Otro tipo de cosas no tiene ningún inconveniente. De hecho, si uno mira, salvo casos excepcionales que son presos que revisten cierta peligrosidad, hay en redes sociales muchos internos de penales que están haciendo streaming, o sea, uno lo ve desde muchas cárceles, algunas federales, otras por lo general provinciales, porque no es lo mismo alguien que está detenido por un crimen, por narcocriminalidad, que por robo. La verdad, son distintos los casos, y si lo podría hacer alguien que está en Batán, ¿por qué no lo podría hacer Cristina desde su domicilio? Sí, bueno, a mí me hace ruido tanto, es más, me hace ruido más el de Batán que el de Cristina. En cualquiera de los dos casos me hace ruido en general, pero bueno, no hago yo las leyes. Claro, y además la restricción de la libertad ambulatoria fue pensada mucho antes de que existieran las redes sociales. Exactamente, por eso digo, eventualmente son cosas que habrá que repensar. Y otra vez, pensando más en los presos comunes, que en definitiva estar transmitiendo de una la apología con el delito está ahí muy cerquita. Bueno, no significa que estén diciendo que es fantástico lo que estamos haciendo. No, pero ¿por qué no también? Digamos, como que nada se los prohíbe tampoco, con lo cual es otra una discusión que no tiene nada que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Y tenemos una más que de hecho Cristina va a tener que estar supervisada, digamos, no es que le dieron las reglas y a partir de ahora, bueno, arréglesela solita, no. De hecho, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que depende del Servicio Penitenciario Federal, va a tener que supervisar y elevarle al tribunal cada trimestre un informe sobre cómo viene el cumplimiento de la ejecución de la pena. Y en esos cada trimestre, como si fuese la misión del fondo, claro, Dios mío, va a tener que eventualmente el tribunal resolver si modifica algo las condiciones de detención, si las ajusta, si le hace una llamada de atención o eventualmente le indique que marque otro lugar para su prisión domiciliaria. De todos modos, acá lo que hay que marcar, estamos con el tema del día, estamos con las condiciones de la detención. Obviamente es lo que marca la agenda, pero en definitiva la principal pena para Cristina Fernández de Kirchner es de por vida y es en definitiva la inhabilitación para ejercer cargos públicos, con lo cual en definitiva eso es sin duda tal vez lo que más molesta en su fuerza política. Obviamente el tema del día es cómo va a transcurrir los próximos 6 años. Exactamente, y de hecho
este punto que marcábamos como el central, el más preocupante incluso para la defensa, porque está sujeto a la interpretación, deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario. De hecho, ayer generó inquietud en la propia defensa, porque ¿cuál es el criterio de perturbación o de tranquilidad? ¿Cuál es el criterio de perturbación y cuál es el criterio de comportamiento que lo genera? Sí, tal vez solo con la presencia. De hecho, el abogado de Cristina Beraldi ayer habló sobre esto y que incluso van a pedirle al tribunal que sea más específico para identificar qué cosas sí y qué cosas no puede hacer Cristina Fernández de Kirchner. No nos olvidemos que una restricción como ella tiene es un arresto domiciliario. De esa manera está cumpliendo con la pena que le fue impuesta. Y bueno, y una de las características por las que se le da el arresto domiciliario es para que, bueno, no altere las normas de su vida común. Esto no quiere decir que vaya a salir a la puerta, pero sí seguir manteniendo sus comunicaciones y las cosas que viene haciendo hasta ahora. Respecto del balcón, vamos a pedir una aclaración específica para que no haya ningún tipo de duda acerca de lo que el tribunal ha dispuesto como restricción. Y respecto de la tobillera, ya expliqué que se trata de un dispositivo que, según la interpretación que hace el tribunal, es obligatorio en todos los casos, pero para que sea impuesto es necesario previo un informe técnico. Y eso todavía no se produjo, supongo que se producirá en los próximos días. Pues estaba entonces este pedido para que le especifiquen, porque en la resolución de los jueces no mencionan la palabra balcón. No mencionan la palabra balcón y no menciona no puede salir, no menciona no puede hablar, no menciona todo lo que desde el kirchnerismo calificarían o tendrían argumentos para alimentar el relato de la proscripción. En algún punto la defensa está pidiendo precisiones legítimamente porque es abstracto y ambigua la orden inicial de la justicia, pero también algún mal pensado puede pensar que también hay alguna intencionalidad de, bueno, si la justicia no quiere que salga y hable en el balcón, que lo diga abiertamente. Claro, y por otro lado también ayer apareció un actor que no había intervenido hasta ahora, que fue el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que fue a pedirle al tribunal que no tome este domicilio como el domicilio de ejecución de la pena. O sea, no es que fue el Estado porteño a través de la Procuración General, o sea, los abogados de la ciudad, a decir, no le concedan la prisión domiciliaria, no. Le dijeron, no acá. Vayan al terreno que se lo... Claro, ¿por qué no? Y porque esta fue la explicación que podía implicar graves y sostenidas afectaciones en la zona. ¿Y cuáles son esas afectaciones? Y mencionaban, por ejemplo, el corte y desvíos permanentes de tránsito. Bueno, digamos, con ver las imágenes es más que suficiente, ¿no? Saturación de vías alternativas, claro, porque si no vas por San José, que no nos olvidemos, es equivalente, un poquito más angosta, pero cumple la función de Callao para el otro lado. Claro, digamos, es en esa zona. Por lo tanto, una vía importante, además pasar un montón de colectivos por San José, si estuviese siempre cortada, bueno, se complica. Se va a complicar Entre Ríos, se puede complicar Cerrito, digamos. No es una calle cualquiera. Y por otro lado, dice, se puede complicar la prestación de servicios esenciales. Y esto, lo que escribió el gobierno de la ciudad es la recolección de residuos de los vecinos. ¿Cómo se haría si siempre hay gazebos, si hay interrupción del tránsito? El paso de ambulancias, ¿cómo se haría si siempre hay gente ahí? O el mantenimiento de redes, o sea, ya sea las redes de fibra óptica, de cualquiera sea, no, tiene que venir AISA y romper. Bueno, y tiene que correr a la gente. También está ese escenario, igual es más que lógico el planteo de la ciudad porque se está previniendo de algo que eventualmente pudiera ocurrir. Es difícil imaginar que durante 6 años vas a tener la romería ahí en la puerta de la casa de Cristina. Pero bueno, la función del gobierno de la ciudad es, bueno, prevenirlo. Exactamente, y atender los derechos de los vecinos, del vecindario y también de la zona. El argumento es que no es una zona de la ciudad
cuya infraestructura está preparado para tener esa manifestación, ya sea permanente o alternante, No, claro, alternativa, pero que esté, digamos. Pero que esté con alta frecuencia. Y también algo que ayer tomó un poco de estado público, bueno, la dificultad de traslado de todos los ciudadanos, de todos los vecinos, llevar a los chicos a colegio. Llevar algo tan sencillo como llevar a los chicos a colegio. Y de hecho... Y con la inseguridad que eso además conlleva, un montón de impactos socioambientales. Absolutamente. Y por lo tanto, no es que lo que se resolvió ayer ya está cerrado. Y por eso la Procuración de la Ciudad es un actor que puede aparecer en cualquier momento cuando entiende que el interés general está afectado. Entonces puede volver al expediente y decir, señores, ustedes no me toman en cuenta cuando resolvieron porque ni siquiera dan vista de esta presentación, pero... están afectando a los vecinos, los colectivos no pueden pasar, no puede pasar la recolección de basura, no corresponde y eso puede eventualmente revisarse. Pero lo cierto es que por ahora esta es la situación y habrá que ver cómo transitan tal vez este trimestre que sea de primera evaluación de la situación de Cristina Fernández. No sería extrañar que en algún momento del transcurso de la condena Cristina se termine mudando. Como decíamos, ya ayer se veía venir esta resolución anticipada del tribunal y cambió los planes del Consejo Nacional del PJ que venía organizando junto a Máximo y los militantes y dirigentes más cercanos a Cristina Fernández una movilización de acompañamiento hacia los tribunales de Comodoro Pi que iba a comenzar a las 10 de la mañana. Bueno, esto se alteró. Durante la tarde, cuando se conoció esta resolución, decidieron cambiar el destino y el horario. Ya no va a ser a Comodoro Pi, esa Plaza de Mayo, y será a las 2 de la tarde. Y en el medio también de espoleo se cayeron algunos participantes. Sí, claro, o por lo menos dejaron de invitar con la vehemencia que la venían haciendo. Quien habló y confirmó este cambio fue la intendenta Mayra Mendoza, que de hecho estuvo reunida también con, con este grupo de los promotores de esta marcha, de los organizadores, y también hablaba no solamente de la marcha, sino del balcón y el uso del balcón. Mañana, miércoles 18 de junio, nos movilizamos a Plaza de Mayo. Cristina no va a poder saludar desde el balcón lo que venía haciendo, tomando un mínimo contacto con tanta gente que viene a saludarla, a acompañarla. La justicia dispuso que no puede hacerlo, así que no va a poder saludar desde el balcón. Creo que les molesta la sonrisa. A Plaza de Mayo, toda movilización que esté planteada, vamos a Plaza de Mayo. Bueno, no dijo el tribunal que no puede salir, dijo que no puede afectar la tranquilidad, que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero evidentemente sí, al menos poder utilizarlo para el argumento de, bueno, esto es parte de la proscripción. Ayer había un par de reuniones en el Consejo Nacional del PJ para sumar adhesiones. Una era a las 3 de la tarde con la CGT y otros dirigentes sindicales. Lo cierto es que se reunieron los jefes de la CGT en la Federación de Sanidad, en FATSA, junto a otros dirigentes. No solamente estuvo el triunvirato, hubo otros integrantes de la CGT y resolvieron darle libertad de acción a los sindicatos y no ir a la reunión en el PJ, lo que llamó muchísimo la atención, porque podrían haberlo hecho de otro modo, no haber difundido que los invitaban directamente una vez que tomasen la decisión, pero lo que se significó fue un desplante que llamó muchísimo la atención en el contexto de que el PJ está tratando de mostrar la unidad detrás de Cristina Fernández. Los hombres que estamos viendo acá, el triunvirato que lidera la CGT, decidió no asistir y decir la CGT acompaña. Ahora vamos a leer el comunicado, pero lo cierto es que, o sea, no es que a uno le extrañe que Acuña y Daer no apoyen a Cristina. Rompieron con Cristina hace 15 años. Lo llamativo era que ahora se encolumnasen detrás de Cristina Fernández. Pero
la dirigencia del PJ se imaginó que en este contexto incluso Daer y Acuña iban a ir detrás de Cristina. Claro. Y eso es lo que llamó la atención, ¿no? ¿Qué dijo hacer en el comunicado de la CGT? Que diciendo, bueno, permitimos que marchen. Con motivo de la notificación de la sentencia de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, se ha dispuesto la realización de una concentración popular que manifieste el repudio de una decisión injusta, parcial y arbitraria. Los trabajadores estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada, por convicción, pertenencia y solidaridad a todos los gremios y trabajadores que quieran sumarse a la concentración para dar testimonio de su acompañamiento. Y esta es la clave, el que quiera que vaya. El que quiera que vaya. Para dar una dimensión de esto, quienes por ahí no estamos muy involucrados en la cotidianidad de cómo se maneja un sindicato en grandes fábricas, en grandes plantas, en definitiva, muchas veces los afiliados, los trabajadores, bueno, en definitiva, el sindicato decide, hoy se va a la marcha, hoy no se trabaja, hoy se va a la marcha, y esta es la presión que hoy la CGT no está imprimiendo. Hay gremios, seguramente, por ejemplo, el Desmata, que probablemente sí lo haga, y probablemente incluso tal vez hasta veamos como ocurrió el mismo día de la condena, que inmediatamente se cortaron los accesos a la ciudad de Buenos Aires, y uno de los gremios que hizo eso, por lo menos en el acceso norte, fue el Desmata. Bueno, es probable que por ahí se vea algo de eso, pero la presión institucional de la CGT como conjunto, generando una movilización de los trabajadores, no está. No está, claramente. Y de hecho ayer a las 6 de la tarde hubo la otra reunión importante donde se habían convocado a los dirigentes de peso del PJ, especialmente a los gobernadores. Ahí sí estuvo Axel Kicillof, que había reunido a sus intendentes para marcar diferencia también. Vamos a ir, pero con nuestra columna. Claro, o sea, como también hay que ver después cuánta gente moviliza Kicillof. Cada uno. Pero claramente, o para hacer una demostración de poder o para mostrar que fuimos pocos, pero habrá que prestarle atención a la manifestación, a la columna de Kicillof. Y como se anticipaba, algunos estuvieron presentes de los gobernadores del PJ y otros no, participaron algunos por Zoom. Por ejemplo, estuvo Jalil, el gobernador de Catamarca, asistió por Zoom. El que no apareció, y creo que tampoco lo extrañaron, fue Jaldo, al gobernador peronista con peluca de Tucumán. Hay que ver después de los que fueron incluso por Zoom si movilizan. Hay que prestarle atención al centro ni siquiera se movilizaron ellos para ir personalmente. No, se tomaron un avión. Mandarán de gente por Zoom a la marcha. El PJ está esperando que no solamente haya una concentración en Plaza de Mayo, sino en los centros cívicos de cada ciudad importante del país. Hay que ver qué pasa en Catamarca, qué pasa en Santiago del Estero, donde también el gobernador participó a través del Zoom. Acá, en definitiva, lo que se va a medir en algún punto es la capilaridad, no del peronismo, la capilaridad, porque la conocemos, la capilaridad del peronismo, sin duda, en todo el país. La capilaridad de la cámpora en todo el país. Porque en definitiva quienes promueven esto obviamente son Máximo Kirchner y Guado de Pedro y la cámpora. Decíamos a las 2 de la tarde la concentración en Plaza de Mayo, pero Laurita nos imaginamos que esto ya va a empezar a generar movimientos y complicaciones en las ciudades de temprano.